que nos reunamos, que nos congreguemos y que sigamos adquiriendo de Él. Así que llegó el momento, hermanos, de que vamos a juntos a meditar en la palabra por un momento, por un tiempo, un rato. Aleluya. Y vamos a pedirle a Dios, ¿qué les parece? Así como están sentados, vamos a pedirle al Señor que Él ministre en nuestras vidas a través de esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, llegar una vez más a este lugar, tu casa, casa de oración, Señor, será llamada. Señor, y estamos aquí, Padre, porque queremos adquirir de ti. Estamos aquí, Señor, en obediencia. Estamos aquí, Señor, por amor. Estamos aquí, Señor, porque te reconocemos a ti como el dador de la vida, el Padre, nuestro Padre. Tú eres, Señor, la única razón por la que nosotros existimos. Tú eres, Señor, la única razón por la que vivimos, Padre. Queremos, Señor, permanecer en ti, oh Cristo. Y aquí estamos, Señor. Permítenos adquirir de tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma control, Señor, de todo lo que se haga y se hable en este lugar. Para la gloria de tu nombre se ha hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana yo quiero compartir con ustedes la otra parte del libro de Malaquías que nos quedamos pendiente la última vez. Hemos estado hablando acerca de lo que el profeta Malaquías habló al pueblo en el tiempo cuando el pueblo de Israel había sido liberado de la cautividad, regresaron otra vez a Judá, a Jerusalén, habían sido restaurados ya los muros, había sido restaurado el templo, y entonces Dios usó a Nehemías para parte de la obra, para que los muros fueran levantados. Fue usado Nehemías, hermanos, para motivar al pueblo a que se levantara, para que se uniera junto y trabajaran juntos. Y así fue hecho. En esa historia, estoy regresándome un poquito para que nos acordemos cuál era la circunstancia del pueblo. El pueblo en el tiempo de Nehemías había sido motivado, hermanos. Recuerdan que cuando estaban construyendo los muros, dice que venían los enemigos y querían desanimarlos y parar la obra. Y Nehemías los movió a todos, los organizó, los motivó, los instó a que siguieran y no pararan. Y dice que todos trabajaban. En una mano tenían la espada, pero ellos seguían con la otra trabajando. Pero la obra no se detuvo. La obra continuó a pesar de tanto obstáculo que quiso detenerla. Muchos enemigos se levantaron, hermano. Hicieron todo lo imposible para que esa obra parara. Pero esa obra se terminó en un plazo bien corto, hermanos. Eso le mostraba al pueblo que era la mano de Dios quien los estaba guiando y apoyando y guardando y haciendo todo. Todas las cosas se llevaron a cabo. Pero, hermanos, el pueblo, cuando Nehemías regresó, se fue y el pueblo quedó, el pueblo empezó a desviarse. El pueblo se le empezó a olvidar todas las maravillas de Dios, la misericordia de Dios, las promesas de Dios, y empezó a apartarse otra vez. Y se dice, cuando leemos Nehemías, encontramos que los sacerdotes empezaban a hacer cosas que desagradaban a Dios. Dice que una de las cosas, y esto lo encontramos también aquí en el capítulo 2 de Malaquías, una de las cosas que ellos empezaron a hacer y que a Dios le desagradó mucho, es que empezaron a casar a los judíos con mujeres que eran de otras naciones. Cuando el Señor les había dicho, no casen a sus hijos con las hijas de las otras naciones, de los gentiles. No casen a sus hijos ni a sus hijas en casamiento con los hombres de ella. Que evitaran todo eso. ¿Saben por qué? ¿Por qué para Dios era importante esto? Y sigue siendo importante, porque cuando el pueblo empezó a hacer eso, el pueblo siempre, una y otra vez, en toda la historia del pueblo, hermanos, encontramos que cuando los hombres se iban y se casaban con mujeres paganas, mujeres que conocían otros dioses, mujeres que adoraban otros dioses,
ellos eran inclinados a hacer lo mismo y empezaban a adorar a otros dioses. Uno de los ejemplos grandes y fuertes que están aquí en las Escrituras es el rey Salomón. Es uno de los ejemplos que no puede pasar por alto. Dice que tuvo cantidad de mujeres, hermanos, esposas y concubinas. Pero muchas de estas y la mayoría de ellas eran paganas que adoraban a otros dioses. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el rey Salomón fue desviado a adorar a esos dioses. A Moloc, a Astaret, a todos los dioses que existían y que todas sus mujeres adoraban. Él también lo hizo. Esa era la principal razón por la que Dios les prohibió a su pueblo que hicieran eso. Porque ellos eran llamados a ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo consagrado, un pueblo que reflejara el carácter de su Dios, un pueblo único. Hermanos, si tú y yo fuimos llamados para ser ese pueblo único, ese pueblo santo, ese pueblo apartado, ese pueblo consagrado. ¿Para quién? Para Él. Así que esto, hermanos, también aplica para nosotros. En este tiempo de Nehemías y Malaquías, habíamos dicho que ellos dos fueron muy, el ministerio de Nehemías termina cuando también estaba entrando el ministerio de Malaquías. Por esa razón es que en el libro de Malaquías vamos a encontrar muchas de las cosas que Nehemías ya le había hablado al pueblo antes, pero que el pueblo seguía desviándose hacia estas cosas. Y entonces vamos a Malaquías, hermanos. Estuvimos viendo en el capítulo 1, el capítulo 2, qué es lo que los sacerdotes estaban haciendo. Aparte de que ellos ya estaban casando a las hijas con los hombres de otras naciones, o los hombres iban y traían mujeres de otras naciones. Aparte de eso, Dios le desagradó todo eso. Pero si vamos ahora al capítulo 3, no sé si usted ya lo tiene, porque yo todavía no. Vamos a estar entonces ahora viendo en el capítulo 3. Y vamos a tratar, hermanos, de adquirir cuál es el principio, en realidad la verdad, extraer la verdad de aquí, el principio que el Señor nos quiere enseñar aquí. Vamos a leer, hermanos, vamos a dar inicio en el verso 6. Dice así, vamos a leer del verso 6, hermanos. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿cómo dijeron ellos? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Qué hemos hecho nosotros malo? ¿Por qué? ¿En qué nosotros nos hemos de volver? Eso es lo que ellos estaban diciendo. Están cuestionando a Dios de qué es lo que Él les está diciendo, en qué se tienen que volver. Esto nos dice, hermanos, de que ellos todavía no reconocían que ellos estaban en un problema, no reconocían que ellos estaban ofendiendo a Dios, no aceptaban que ellos estaban mal. Ellos estaban pensando, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, y Dios es un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que perdona. La mentalidad de ellos era: a nosotros no nos puede pasar nada, o a nosotros Dios no nos va a hacer nada, porque Él es misericordioso y Él nos ama, y Él es fiel. Entonces esta mentalidad los llevaba a ellos, hermanos, a seguir en el mismo estilo de vida que estaban llevando. ¿Y cuál era el estilo de vida que estaban llevando? Estaban pecando contra Dios,
estaban desobedeciendo a Dios. Hermanos, a veces en la vida del creyente vivimos una vida como que si nada está pasando. Así como este pueblo, hermanos. Ellos pensaban que todo estaba bien. O sea, pero ¿en qué nosotros debemos devolvernos? Y a veces a nosotros se nos trae la palabra y dice, hey, hay que arrepentirnos y volvernos a Dios, pero ¿en qué yo tengo que arrepentirme? Y todavía no podemos nosotros darnos cuenta que sí hay cosas en las que debemos todavía rendirle a Dios, arrepentirnos, venir a Él, decir, aquí está mi vida, transfórmame, esa parte que todavía te estoy desagradando, transfórmala, conviértela a ti, esa parte de mi vida con la que yo contristo tu Espíritu Santo, quítala de mí y transfórmame. Entonces la actitud de este pueblo, hermanos, era una actitud arrogante, era una actitud como se sentían orgullosos de quienes ellos eran. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, a pesar de la condición en la que ellos estaban viviendo. Ellos seguían sintiendo, somos el pueblo escogido de Dios. ¿Y acaso no lo era? Sí era el pueblo escogido de Dios. Más sin embargo, hermanos, este pueblo pasó por hambrunas. Pasaron hambre, persecución, sufrimiento. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? En el verso 6 dice, porque yo soy Jehová, porque yo Jehová no cambio. Por esa razón, hijos de Jacob, ¿qué es lo que ustedes viven? No porque ustedes son el pueblo escogido, porque son buenos, porque no están haciendo nada malo, sino es por causa del carácter de Dios que ellos no habían sido consumidos. Es decir, que si hubiese sido por sus acciones, hubiesen sido consumidos desde mucho tiempo antes. Pero Dios les dice, ¿saben por qué ustedes no han sido consumidos? Es porque mi carácter no cambia. Dice que Él no tiene sombra de variación. Él no es como las estrellas que ahorita están aquí, pero después están acá. Él no es como la naturaleza, que cada estación va cambiando, ¿verdad? Ahorita las hojas están así, pero viene la primavera y vuelve a florecer. Dios no cambia. Su carácter de Él es siempre Él. Yo soy. Así es como el Señor se presenta. Yo soy. Y Él no cambia. Él es inmutable. No cambia. Su carácter siempre es el mismo. El amor, la misericordia, pero también la justicia. Así que hace un rato se nos estaba mencionando acerca de que Dios es justo. De que a pesar de que nos llegan a nosotros también a veces la prueba o la dificultad, la aflicción, la enfermedad, pero que dentro de todo eso se nos estaba diciendo, ahí está la justicia de Dios. Y con eso no estamos diciendo que cada vez que alguien está pasando un problema o está enfermo, es que es la justicia de Dios, seguro que te está castigando. No. No es así como funciona. No es así. Sino que en medio de todo eso, Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Y dice que siempre va a obrar para bien, no para mal. Para aquellos, ¿para quiénes son esta promesa? Para aquellos que son conforme a su voluntad, son llamados y son sus hijos. Para ellos es que esta promesa permanece efectiva. Este pueblo, hermanos, a pesar de lo que estaban viviendo y cómo ellos, la actitud que tenían con Dios, hermano, era una actitud con mucha rebeldía. Era una actitud de un corazón muy duro, endurecido, hermanos. La vez pasada estábamos hablando que el corazón a veces se endurece como el diamante, ¿verdad? Y que el diamante es la piedra más dura que existe.
pues a veces el hombre de esta forma se endurece. Y este pueblo, hermano, estaba endurecido de esa forma. Tanto que no podía darse cuenta que estaban ofendiendo a Dios. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando la participación anterior, la predicación anterior, que estábamos hablando de qué tipo de sacrificios los sacerdotes presentaban a Dios? Estuvimos leyendo en el Antiguo Testamento cómo tenían que presentar los sacrificios. Y dice que tenían que sacarle todo y que el excremento, todo lo que le sacaban, ¿a dónde tenían que quemarlo? Afuera del campamento. Pero ellos traían el sacrificio con los animales todavía con eso dentro. Eso era una abominación delante de Dios. Pero ellos lo hacían. Y todavía la pregunta de ellos era, pero ¿en qué hemos de volvernos nosotros? O sea, ¿a poco tenemos que arrepentirnos de algo? ¿Habrá algo en nosotros que debemos de arrepentirnos? Esta era la actitud de este pueblo. Cuando los sacerdotes estaban actuando de esta forma, y los sacerdotes estaban en esta condición, ¿cómo estaría el pueblo? Dios les dice, ¿ustedes no han sido consumidos? Por el carácter de quién soy yo. Eso es lo que les estaba diciendo. No han sido consumidos por esa razón. Luego más abajo dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y les hace el llamado, hermanos, les dice, vuélvanse a mí, volveos a mí. ¿Y qué va a hacer Dios cuando el hombre se vuelve a Él? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se vuelve al hombre. Y eso es una promesa maravillosa, hermanos. Es una esperanza maravillosa para nosotros. Que cuando nosotros nos arrepentimos, dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce su pecado. Un corazón que se arrepiente y dice, ¿saben? Hay algo importante que nosotros debemos de entender. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, no puede arrepentirse. No puede haber arrepentimiento si no hay ese reconocimiento y entendimiento de que yo estoy mal delante de Dios. Este era el caso del pueblo. Por eso no podían arrepentirse, porque ni siquiera entendían o no querían entender cuál era su pecado. No querían. Y yo pienso que no es porque lo ignoraban, porque todo esto era parte de la ley. Estaba escrito en el Torah, estaba escrito en los libros de la ley. Pero ellos decían todavía, ¿en qué hemos nosotros de volvernos? Mis hermanos, el tema que yo le he puesto a esto es, volveos a Dios y mirad sus maravillas. Si nosotros nos volvemos a Dios, hermanos, nosotros vamos a empezar a ver sus maravillas. Y esto es lo que le estaba diciendo Dios a este pueblo. Le estaba diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Yo voy a ser su Dios. No es que Dios había dejado de ser su Dios. Es que Dios, las bendiciones y promesas que se les había dado al pueblo, ellos no las estaban recibiendo. ¿Por qué razón? Por la condición en que ellos estaban viviendo. Porque dice que las bendiciones se habían retenido. Saben que el pueblo estaba en cierta forma también quejándose y decepcionado. Y ellos decían, que más abajo lo veremos, el pueblo decía, si hasta los malos ofenden a Dios y les va bien y prosperan y no les pasa nada, no son aniquilados, no les pasa nada, les va bien. Y son los malos. ¿Acaso vamos a tener ganancia en que nosotros nos aflijamos delante de Jehová? Sus pensamientos eran, ya ni vale la pena. ¿Para qué? Si es igual con el malo que con el que quiere buscar a Dios,
Y a veces ese pensamiento viene para el creyente. En medio de su lucha, en medio de su aflicción, en medio del problema, en medio de esa necesidad espiritual, a veces el creyente dice, pues ya ni sé si vale la pena esforzarme. Yo ni veo que Dios haga algo. Mira mi problema, cómo está. Los malos ni siquiera buscan a Dios. Y mira cómo les va bien y prosperan. Esto es lo que decía este pueblo también. Entonces, quería decir que esas bendiciones y promesas que tenía el pueblo habían sido retenidas. No estaban recibiendo esas bendiciones que habían sido prometidas para el pueblo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué es que se retienen las bendiciones divinas? La razón se encuentra, hermanos, en el mismo pueblo. La razón no se encontraba en Dios, sino la razón se encontraba en el pueblo. No era porque Dios estaba siendo malo o Dios se había olvidado de sus promesas, sino la respuesta estaba en el pueblo. En él dice, si leemos más abajo, dice, el número 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y luego viene la respuesta de parte de Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Y más abajo dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Así que entonces, hermano, no solo el pueblo estaba cometiendo una sola cosa, no era solamente un solo problema, sino había más que un problema. Si empezamos desde el capítulo 1, así como hemos venido estudiando el libro de Malaquías, los sacerdotes estaban mal porque estaban haciendo cosas mal, los sacrificios no lo estaban llevando a cabo como deberían de haberlo hecho, como estaba en la ley, estaban desobedeciendo a Dios, estaban dejando y casando a las mujeres y a sus hijos con la gente pagana, los que adoraban otros dioses. Entonces ellos iban y empezaban a adorar otros dioses. Y luego más abajo, ahora que estamos leyendo aquí, dice que también les estaban robando, ¿en qué? En los diezmos y las ofrendas. Y quizás pensamos, bueno, ¿acaso es un gran pecado no dar el diezmo? Hermanos, para el pueblo de Dios, se le había instruido específicamente cómo tenían que hacerlo. Se les había enseñado que tenían que llevar las ofrendas y los diezmos. ¿Saben por qué? Porque eso era parte del sostén de la tribu de Leví. La tribu de Leví había sido escogida para que ellos sirvieran en el tabernáculo. Ellos no tenían herencia, hermanos. A ellos no les dieron herencia en la repartición de las tierras. Esta tribu había sido elegida por Dios para que ellos ministraran en el tabernáculo. Ellos se encargaban de todo, desde el sumo sacerdote, los levitas, los sacerdotes, cada uno tenía su responsabilidad. Pero ellos eran mantenidos por las ofrendas y los diezmos que llegaban al alfolí. Todo el pueblo tenía la responsabilidad de llevar. ¿Saben que los sacrificios que se hacían, una parte le correspondía a los sacerdotes? Específicas partes del sacrificio eran entregado al sumo sacerdote y eran entregados a los hijos del sumo sacerdote, a todos los levitas. Así que ellos eran sostenidos por lo que venía de parte del pueblo. Por eso era tan importante. ¿Qué sucedió entonces cuando ellos dejaron de obedecer lo que Dios les había mandado? Cuando ellos ya no estaban ofrendando ni estaban diezmando. Y mucho peor, cuando ni los sacrificios estaban siendo llevados a cabo correctamente. Todo se estaba viniendo. Esta estructura que Dios formó para que ellos fueran bendecidos y prosperados se estaba llevando abajo. El fundamento y cómo Dios les estructuró para que ellos fueran bendecidos y les fuera bien. ¿Se acuerdan a Josué cuando se queda en lugar de Moisés? ¿Qué fue lo que se le dijo a Josué?
esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le dice, y no te apartes de mi ley, sino que hagas todo conforme a lo que fue dicho a Moisés. Y serás prosperado en todo lo que hagas. Es un verso y es pequeñito, pero en ese verso, hermano, estaba la verdad de Dios, estaba la promesa de Dios de cómo iba a ser prosperado en todo lo que hiciera si él no se apartaba del libro de la ley, de las ordenanzas que se le había enseñado. Hermanos, es un principio, este es un principio, y este principio no cambia. ¿Saben? Los principios de Dios nunca cambian, ni por el tiempo, ni por el lugar, ni por el lenguaje o el idioma, la nación, nunca cambia. El principio de Dios nunca cambia. Es decir, que si tú y yo, hermanos, buscamos a Dios, obedecemos a Dios, servimos a Dios, somos fieles a Dios, ¿sabes qué es lo que dice la palabra? Que te irá bien en todo lo que hagas. Es un principio, no cambia. Y esto no significa nunca vas a sufrir. No es la doctrina de la prosperidad. Esto no es así. Mas, sin embargo, Dios promete que nos irá bien en todo lo que hagamos. Nos irá bien. Aunque veamos que está la aflicción o el problema o como que algo no está yendo bien, pero cuando confiamos en Él y dependemos de Él y obedecemos a Él y servimos a Él y caminamos con Él, las cosas todas salen bien. Todo Él lo va a llevar para bien. Amén. Aún así sea, me corrieron del trabajo, pero que no es que me iba a ir bien. Si yo amo a Dios y sirvo a Dios y camino con Dios y obedezco a Dios y alabo a Dios y sigo a Dios, ¿por qué entonces me corrieron del trabajo? Un día a mí me despidieron de un trabajo y recuerdo bien ese día, no lo olvido. Nos sentaron a todos en una mesa los que iban a ser despedidos y nos dijeron, paquetito de papel, aquí está, vas a firmar, bla, bla, bla. Queremos hacerles saber que la compañía está teniendo bajas, por lo tanto tenemos que despedir a uno de cada departamento. Y en mi departamento yo fui la elegida. Hermanos, y quizás usted dirá, y una compañera al lado mío estaba llorando, y otros así con los ojos así, porque nos agarraron de sorpresa a todos. Y el otro supervisor así, y nos dice, ¿y alguien quiere decir algo? Y nadie quiere decir nada. Y dije, yo sí, le dije. Y yo estaba bien contenta. Yo sí. Yo quiero decirle a ustedes que muchas gracias por el tiempo que me permitieron trabajar aquí. Que Dios les bendiga. Yo salí de ahí pensando, se acabó este tiempo, esta jornada en este lugar. ¿A dónde me vas a llevar, Señor? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál va a ser mi siguiente trabajo? Yo salí como que si se me había quitado una carga de encima. Así salí de ahí. Y yo vine por todo el camino contenta. Hermano, nunca me había pasado eso antes, Pero en esa ocasión, eso es lo que experimenté. ¿Sabe cuál era mi confianza? Si tú me estás sacando de este lugar, es porque me tiene algo mejor. Y si no es así, es porque tú tienes planes. Y yo no sé cuáles sean los planes, pero como yo confío en ti, sé que todo va a ser para bien. Amén. Esa es la dependencia en Dios, hermanos. Esto es el que todo te saldrá bien. Amén. Es decir, no es que las cosas todas van a ser perfectas, pero en medio de todo te saldrá bien. Y al final vas a ser prosperado, hermano. Porque esto dice la palabra. Este pueblo dejó de hacer las cosas que Dios les dijo que hicieran y que iban a ser prosperados. Y empezaron a padecer problemas.
Y por eso ellos ya decían, pues es que ya ni vemos que Dios esté con nosotros. Aquellos son malos y mira cómo les va y mira nosotros nuestra condición. Esto los llevaba a pensar, ¿acaso vale la pena? Pero Dios les dice, es que ustedes me han robado. Ustedes me han robado. Así que hay una cosa, hermanos. Primero, número uno, que ellos se habían rebelado contra Dios. Dice, os habéis apartado de mis estatutos. Esto fue la primera cosa que leímos ahí. Os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. En el versículo 7. Sus pecados, hermanos, eran persistentes. No era de que una vez cometieron un error, no. Sus pecados eran persistentes y luego eran imitados por sus otras generaciones. Por eso es que les dijo, desde sus padres, o sea, desde antes. No es que nada más en esa generación, sino generaciones pasadas habían venido haciendo lo mismo. Y cada generación venía imitando al otro, a los que se iban muriendo, y el otro venía imitando al otro. Así que era una de generación en generación. Era una degeneración. Eso me salió de chiripadas, ¿eh? Pero eso es lo que estaba pasando, hermanos. Eso es lo que estaba pasando. Cada generación iba empeorando. Y aquí Dios usa a Malaquías para recordarles y decirles, oigan, ustedes me han robado. Y ellos decían, pero ¿qué nosotros te hemos robado? Y Él les empieza a explicar. Los hermanos, ellos empezaron a decir, mire, vamos a ir a Malaquías, vamos a ir, a Levíticos 22, vamos a leer ahí. Un versículo, vamos a leer un versículo. Capítulo 22, vamos a leer el verso 31. ¿Lo tenemos? El verso 31 dice, para adelante, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Hermanos, en este pequeño versículo, yo quiero que ustedes observen algunos detalles. El Señor en este pequeño versículo les está diciendo, ¿por qué ustedes tienen que guardar mis mandamientos? ¿Por qué es necesario que ustedes guarden mis mandamientos? Primero, cuando dice yo Jehová, les está diciendo que es debido a quien es Dios. Porque Él es Dios, por eso tienen que guardar sus mandamientos. Cuando dice mi santo nombre, debido a lo que Él es. Él es santo, por lo tanto merece y debe ser obedecido y adorado. Lo siguiente, lo tercero dice, yo Jehová os santifico debido a lo que Él hace. Él nos santifica, hermanos. A través de Él es que somos santificados. Y el pueblo es lo que dice el verso. Yo os santifico, el verso que leímos ahorita. Él santificaba al pueblo. Y lo otro, debido a lo que Él hizo, dijo, porque yo los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, los hizo libres de la esclavitud. A nosotros, hermanos, también nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Así que son razones por las que nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Son las razones por las que ellos tenían que obedecer sus mandamientos. Y lo otro dice, para ser vuestro Dios, yo Jehová. Es lo último que dice, para ser vuestro Dios, yo Jehová. Debido a que Jehová era el Dios de Israel y debido a todo lo que Él había hecho por ellos. La obediencia a Él era correcta. Dios merecía que ellos le obedecieran. Y era una orden de parte de Dios. Por las 4 razones que acabamos de decir. Porque debido a quien Dios es, debido a lo que Él es, debido a lo que Él hace y debido a lo que Él hizo. Entonces, Él se los estaba recordando, hermanos, a ellos. Ahora, eso fue la primera, porque ellos estaban desobedeciendo sus mandamientos. Lo segundo que leímos es porque ellos les habían robado. Los sacerdotes, hermanos, ya no cumplían debidamente con sus deberes oficialmente, porque ellos, hermanos,
ya no estaban siendo tampoco sostenidos por el pueblo. Dice que los levitas ya no podían servir a Dios porque habían sido expulsados y ellos vivían en la indigencia. ¿Saben qué es ser indigente? ¿Se imagina los levitas, los que servían en el tabernáculo, viviendo de esa forma? Esa era la condición. Por eso es que Dios estaba molesto con el pueblo, vamos a decirlo de esta forma. Todo lo que ellos estaban haciendo le estaba desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque al no estar los levitas en el tabernáculo sirviendo, ¿qué estaba pasando entonces con el servicio a Dios? Ya no había. Se había descuidado la casa de Dios. Hermanos, nosotros también debemos de tener cuidado que no vayamos a descuidar la casa de Dios. Y la casa de Dios no solamente implica el edificio. La casa de Dios es nuestra vida. Amén. Nuestra vida. ¿Cómo entonces puede Dios bendecirlos en esa apostasía en la que estaban viviendo? Porque el Señor les dijo que se habían apartado del camino. Se habían apartado, habían dado la espalda a Dios prácticamente. ¿Cómo nosotros a veces queremos que Dios obre y haga y cumpla promesas, pero a veces nosotros somos los que nos apartamos de Él? El pueblo estaba esperando que Dios cumpliera su promesa de bendecirles, pero ellos no estaban cumpliendo la parte de ellos. Esta promesa era una promesa condicional. Ustedes no se aparten y obedezcan mis mandamientos y a ustedes les va a ir bien. ¿Se acuerdan en Deuteronomios que está la lista de todas las bendiciones, pero está la lista de todas las maldiciones también? Era la justicia de Dios. Pero ellos a veces olvidaban eso, hermanos. Y en este caso ellos habían robado a Dios de esa forma. Pareciera como que suena muy contradictorio. ¿Acaso a Dios se le puede robar de verdad? ¿Acaso habrá un hombre que de verdad le pueda robar a Dios? Nos robarán a nosotros, pero a Dios que le roben. Bueno, esta era la condición de este pueblo. Ellos le estaban robando a Dios en eso. Hermanos, en nuestro caso, si nuestra pregunta es, ¿qué es lo menos que puedo dar y aún así agradar a Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué es lo menos que puedo dar y que todavía Dios no se moleste conmigo? Si nos hemos preguntado eso, estamos mal, hermanos. Aquí tengo una nota, dice, entonces nuestro corazón no está para nada en el lugar correcto. Deberíamos de tener la actitud de algunos cristianos primitivos. ¿Se acuerdan la iglesia primitiva cuando empezó? Quienes ellos esencialmente decían, no estamos bajo el diezmo, podemos dar más. O sea que ellos no querían regirse bajo el diezmo, sino ellos querían dar más de eso. Que no los limitaran, que no nada más dieran el diezmo. Así que ellos decían, no estamos bajo el diezmo, nosotros queremos dar más. Que nuestra actitud hacia Dios fuera de esta forma. ¿Saben que Pablo enseñó también que el que da, que dé ¿cómo? Con alegría, con liberalidad. Liberalidad, que no duele dar, que lo damos con gozo, con alegría. Esta es la actitud que el Señor quiere de nosotros. Que todo lo que demos para la obra del Señor, sean ofrendas, sean diezmos, sean servicios, sean talentos, sean todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos con gozo y con liberalidad. Dar y traer a la casa del Señor. Me lleva ahorita a mi mente a cuando David le empezó a pedir al pueblo porque quería construir el templo a Dios. Y Dios le dijo a David, no, tú no me vas a construir casa. Tu hijo me va a construir casa. Pero David no se quedó con los brazos cruzados. David no dijo, bueno, hay que mi hijo se las arregle, pues yo no voy a ser el que la voy a construir. Ya Dios me dijo que yo ni me preocupe por eso. David no hizo eso. Dice que David empezó a acumular material de lo mejor en la casa.
empezó a juntar y a pedirle al pueblo. Y dice que el pueblo traía, pero traía bastante, hermanos. Cuando fue la construcción del templo, dice que había suficiente de todo. Que hasta le tuvieron que decir al pueblo que calmados, ya, relájense, tranquilos. ¿Se imagina? El corazón alegre que estaba por dar al Señor. Que nuestra actitud, hermanos, en todos los sentidos, en servir a Dios, en aportar para su obra, en ofrendar, que la ofrenda sea con todo nuestro corazón. Pero también la pregunta es, en aquel tiempo llevaban ofrendas, de todo tipo, hermano, de todo tipo llevaban ofrendas. Para nosotros ahora, no solamente son las ofrendas que ponemos aquí en el canastito, pero para nosotros ahora, hermanos, se requieren las ofrendas de nuestro corazón. Que esas ofrendas también de nuestro corazón sean algo especial para Dios. ¿De qué manera yo le puedo estar robando a Dios si hablo de las ofrendas del corazón? ¿Cómo yo le estoy robando a Dios ofrendas si nos estamos refiriendo a las ofrendas del corazón? Ya hablamos de las ofrendas y de los diezmos, de aportar para la casa, porque de lo contrario, hermanos, nos va a pasar como en este tiempo con ellos, que el servicio a Dios se vino abajo. Dejaron de servir los levitas porque no había, porque el pueblo no estaba obedeciendo para aportar y sostener la obra. Esto ya lo hablamos ahorita. Y le estaban robando a Dios porque era una orden de parte de Dios. Fue una orden que lo hicieran de esa forma, porque solo así los levitas y sacerdotes podrían estar sirviendo en el tabernáculo, en el templo, en el servicio a Dios. Podía el pueblo ser ministrado a través de ellos. Si no había sacerdote, ¿cómo el pueblo iba a traer los animalitos para que fueran sacrificados? Pues por ahí anda uno todavía que no se ha ido, uno que todavía no le ha dado la espalda a Dios, traigan a ese. Hermanos, es triste, hermanos, triste cuando aquí en la casa de Dios, cuando los levitas en la casa de Dios damos la espalda a Dios y Dios todavía está buscando a ver quién por ahí venga y sirva aquí. Es triste que en la casa de Dios falten levitas que sirvan en su casa. Pero esto estaba pasando aquí, hermanos, y el Señor les estaba diciendo: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. De lo contrario, hermanos, va a acarrear consecuencias a nuestras vidas. Pero ahora hablando, hermanos, de la ofrenda que viene del corazón, ¿cómo tú y yo le estamos robando a Dios cuando se trata de la ofrenda del corazón? Dice en el ser humano fue creado para adorar a Dios. Solo Dios es objeto apropiado de la adoración. A Él le debemos reverencia, homenaje, alabanza, gloria, pero negarle estas cosas y transferirlas a cualquier otra cosa, le estás robando a Dios. Le estás robando a Dios. Pero ¿cómo puede pasar eso? No entiendo. Bueno, dejamos de darle la alabanza a Dios y empezamos a darle alabanza a otra cosa. Hemos hablado varias veces en diferentes temas cuando las otras cosas se convierten en nuestro Dios. Hemos hablado de cómo nosotros ponemos a Dios en otro lugar y ponemos otras cosas en primer lugar y a Dios lo dejamos. Después si tengo tiempo lo hago. No, esta vez no, mejor la siguiente. Y Dios sigue quedando más atrás. Ya no está ni en el segundo lugar. Ya queda al último. Si es que me da tiempo y puedo, atiendo las cosas que sean de Dios. Pero si no, primero es esto, y no quiero nombrar ninguna cosa porque esto no es apuntar a nada ni a nadie, pero sí la actitud que tenemos para con Dios. Le estoy robando a Dios cuando dejo de ponerlo a Él en primer lugar y no le doy la adoración a Él. Le estoy robando a Dios. Los hombres le roban tiempo a Dios. No solo le roban la adoración a Dios, pero también le roban el tiempo a Dios. ¿Por qué? Saben que en aquel tiempo el pueblo tenía que guardar un día para el Señor, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Era un mandato. Y nosotros, hermanos, también guardamos un día para el Señor. Amén. Dedicamos un día para el Señor.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ese día lo ocupamos para otras cosas en lugar de para el Señor? ¿Le estaremos robando al Señor? Sí, le estamos robando a Dios. Los hombres privan a Dios de sus talentos. Todos los dones son otorgados por Dios y deben ser cultivados y consagrados a Él. Pero dedicarlos a actividades pecaminosas o ilícitas es robarle a Dios. Así que, mi hermano, esto nomás son unos ejemplos de cómo yo puedo robarle la ofrenda a Dios cuando se trata del corazón. Le estamos robando a Dios. Así que no podemos decir como el pueblo decía, ¿verdad? Pero, ¿y en qué tenemos que volvernos? ¿En qué te hemos robado? No podemos. Ya ninguno de nosotros estamos exentos, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que pensar es, Señor, yo no quiero robarte. No quiero robarte más. Porque Él nos está invitando, oye, hermanos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esto es para todos, hermano. Esto es para mí también. Esto es para todo creyente, mi hermano. Que cuidemos y seamos diligentes. Es decir, ¿no será que en esto le estaré robando a Dios? No solamente en ofrendas del canastito o diezmos, sino las ofrendas que le traemos a nuestro Dios. Que cuidemos no robarle a Dios. Porque después, hermanos, ¿saben que hoy, lo que estábamos leyendo hoy ahí, hermanos? El pastor estuvo ministrando la Santa Cena, ¿verdad? Y hay una porción ahí que dice que aquellos que toman la cena indignamente, dice que acarrean consecuencia. Y luego, ¿qué más dice ahí el verso? Dice que hay algunos que ya hasta duermen, otros que están enfermos. ¿Sabe que todo esto acarrea también enfermedad? De diferente forma, hermano. No piensen que, entonces cuando alguien está enfermo, no se vaya a los extremos. Pero si nosotros le ponemos atención a eso, hermano, quiere decir que hay consecuencias. Entonces, hermanos, ¿se imagina si yo constantemente paso mi vida robándole a Dios? El Señor te dio talentos, el Señor te dio dones, pero ¿qué hacemos con ellos? Si yo no los estoy otorgando o consagrando o dedicando o usándolos para el Señor, estoy robándole a Dios. Todas estas cositas que a veces no les ponemos atención, sí puedo, sí, pero sí, no. Estas pequeñas cositas, hermano, nos traen consecuencia a nuestra vida. Y el Señor está diciendo, no, ya no vayas por ese camino, vuélvete, date la vuelta, porque quiero bendecirte, porque hay promesas para ti y no las quiero retener más, son para ti, no las quiero retener más. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti, dice el Señor en este día. Y hermanos, vamos a Malaquías y vamos a terminar con esta parte. Miren lo que dice Malaquías. Ya terminé, hermano, no me preocupen. Perdonen que hoy no estuve cuidando el reloj. Vamos a leer este versículo del capítulo 3. Dice el verso 3, hermanos. Miren de lo que yo mencionaba, que el pueblo hablaba en contra de Dios. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, ya ni siquiera vale la pena. ¿Para qué servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, a los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, ni siquiera Dios los castigó. Escaparon de todo eso, hicieron lo que quisieron y son prosperados en lugar de que sean castigados, en otra palabra. El verso 16 dice, entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó.
Es decir, que aquellos que sí temían a Jehová empezaron a hablar lo correcto. Y dice, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Lo que está diciendo, hermanos, no creas que es en vano, porque todo, Dios lo tiene escrito en el libro de memorias. Y dice que esto será recordado, hermanos. Dice que está escrito en el libro de memorias delante de Dios para los que temen a Jehová y para los que, ¿qué más? Piensan en su nombre. Hermano, tú y yo pensamos en el Señor constantemente. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mis hermanos, el pueblo estaba equivocado. Si ellos pensaban que nada pasaba con el malo y que Dios nomás no hacía nada, estaban equivocados. Y esta palabra debe de confortarnos a nosotros hoy también. Que si piensas que Dios no hace nada, yo me esfuerzo y yo veo que aquellos que ni siquiera se esfuerzan en servir a Dios les va mejor, no te equivoques. Dice que un día tú vas a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que, hermanos, hoy el Señor nos hace un llamado. Dos cosas. Primero, que reconozcamos, que nos analicemos nosotros. ¿Le estaremos robando a Dios? Él dice, entonces, volveos a mí. No dejes que pase más tiempo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y lo otro, no pienses que es en vano, porque el Señor tiene promesa para el que piensa en su nombre, para el que le sirve. Llegará el momento y el día en que tú lo vas a ver, dice el Señor. Tú te vas a dar cuenta que vale la pena. Ponte en pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a que nosotros no te robemos. Bendito seas. No queremos robarte, Señor. Quiero caminar contigo. Gloria al Señor. Quiero serte fiel. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú, Señor, eres misericordioso. Y tú sigues hablando, Señor. Te damos gracias porque tú nos sigues exhortando. Y si tú nos sigues exhortando es porque tú nos amas, maravilloso Dios. Porque si tú, Señor, quedaras callado y no hablaras más a nuestra vida, entonces, Señor, entonces perderíamos la esperanza. Señor, no estés callado. No calles. Sigue hablando a mi vida. Sigue reprendiéndome, Señor, cuando sea necesario. Sigue exhortando a mi alma, Señor, a que te busque y te sirva. No quiero, Señor, robarte. No quiero robarte. Ayúdame, Señor, a ofrendarte a ti lo que es tuyo, Señor, porque todo viene de ti. ¿Qué cosa hay en mí que sea mío, Señor? ¿Qué tengo yo que darte que sea mío? Si aún la vida te pertenece a ti. Pero quiero adorarte. Quiero, Señor, rendir mi voluntad a ti. Quiero, Señor, adorarte y servirte. No porque busco, Señor, el beneficio de lo que me has de dar, sino porque tú eres digno. Porque tú mereces ser adorado. Por quien tú eres, Señor, yo quiero adorarte. Gracias, Señor, te doy por recordarnos una vez más, Señor, que tú estás dispuesto, Padre, a perdonarnos, que solo tenemos que volvernos a ti, porque estás con los brazos abiertos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos luz en tu palabra, Señor. Ayúdanos a
a caminar contigo. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a amarte, Señor. Porque tú, Señor, eres digno. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, seguir ofrendando nuestras vidas en sacrificio vivo, así como tú dices, Señor, en tu palabra, en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, oh Señor. Te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.